Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, recorriendo a través de estos videos su filosofía desilusionista, investigando la teoría misálgica que explica el comportamiento humano como aversión al sufrimiento. Estamos ya promediando mayo del año 2022, un largo recorrido, un largo ejercicio, y como muchos de ustedes saben, hemos tratado de aplicar algunos de los conceptos de esta filosofía a circunstancias, aspectos de la vida cotidiana, a noticias a medida que nos fuimos enterando de ellas. Hemos dedicado videos recientes a temas de coyuntura, desde la pandemia que nos acompaña todavía de COVID-19 hasta la guerra en Ucrania, pero también vamos mezclando esto con problemáticas de la filosofía en el sentido más general, más abstracto. Hoy nos vamos a ocupar de una de estas temáticas, nos vamos a ocupar de un problema tradicional en el pensamiento, que es el problema de la identidad, que es el problema de cómo nos percibimos, cómo somos percibidos, cómo queremos ser percibidos, y es un problema que, de vuelta, en la actualidad merece una revisión, merece una especial atención, así que vamos a tratar de tomarlo desde el punto de vista desilusionista. Bueno, primero tenemos un problema de identidad tuyo. Te pusiste rojo. Se apagó la luz. ¿No la podías prender? Traté. Bueno, digo, por el tema de la identidad, la gente va a creer que sos un piel roja. ¿Te acuerdas que decía piel roja? Que este es el tema justamente, ¿no? Hoy no se puede decirle a alguien que es un piel roja, ¿no? Parte de los temas identitarios, mira cómo hablamos. A ver, la identidad de mí para mí, yo no necesito identidad. Nadie necesita identidad. Yo soy yo. ¿Sí? No es que yo soy gordo, alto, judío, tonto, inteligente. Todos son cosas que se le agregan a esa sensación tan clara del yo. Yo soy yo, ese con el que me levanto todas las mañanas y con el que me voy a dormir. ¿Sí? Ese personaje que nos acompaña internamente todos los días. Nosotros no necesitamos identidad para nosotros mismos. La identidad está siempre, siempre mirada hacia otros. Es decir, lo que yo elicito en otros. Esa es mi identidad. Y tengo varias formas de hacerlo. Hablamos en su momento, ¿te acuerdas de los avatares, Florencio? Cuando hablábamos de que cada uno tiene como embajadores en el otro, ¿sí? Avatares. Entonces, esos avatares que son bastante simples, cuando vos pensás en Muki, vos pensás en cosas muy, muy poquitas, no ese Muki en 3D, ese yo que yo siento. Es decir, la diferencia entre yo y el avatar es inmensa en cuanto a definición, a la cantidad de píxeles que tiene ese yo que está del otro lado, ¿no? Entonces, si yo necesito, la pregunta es cómo me perciben los demás. Ahora, cómo me perciben los demás puede ser un tema práctico, y de hecho lo es en la sociedad nuestra. Y entonces lucho por mi identidad a lo del otro. ¿Sí? Entonces, la lucha es tratar de parecer simpático, o de parecer malo, o de parecer, no importa, pero de parecer, ¿sí? De ser percibido de alguna forma en eso. En este momento tenemos el tema que nos lleva a la historia de la identidad, que es el tema de los trans. Es el tema que realmente tomó una vigencia en el mundo muy importante, y en donde ellos dicen, bueno, ellas dicen, ¿sí? Acá tenemos el ellos o ellas, ellos dicen, mira, yo soy mujer, no importa el cuerpo que yo tengo, no importa nada, no importa con qué nací, yo me siento y soy mujer. Hasta acá está todo bien, pero eso no necesita el otro para eso. Si uno se siente mujer, es mujer, se terminó, no necesita, pero la verdad es que uno no es ni hombre ni mujer, es yo. Está mucho más acá. Entonces, claramente, la exigencia del tema de que yo soy mujer va a tener que ver con la relación entre yo y los demás. ¿Sí? Entonces, el tema de la identidad tiene que ver con los otros, pero podemos empezar para entender el tema de la identidad justamente desde el colectivo, justamente desde las ilusiones, ¿sí? Desde el nosotros, ¿sí? Una de las cosas que surgen mucho en el derecho internacional público, el mal llamado derecho internacional público, porque ya sabemos que no existe, creo que la guerra de Ucrania lo demostró bastante claro,
el derecho internacional público tiene reglas, y entre una de ellas es cuando alguien es un pueblo, cuando un grupo de personas es un pueblo. Y entonces apareció el concepto de la autodeterminación de un pueblo. Es decir, que la gente cree que es un pueblo, es un pueblo. Yo, por supuesto, no tengo ningún problema con nada. La gente puede creer que son un poste. Me da exactamente lo mismo, ¿sí? Realmente me da igual. Pero esa exigencia de autodeterminación de los pueblos viene con una factura a pasar, un invoice. Miren, señores, yo soy un pueblo, me corresponde tierra, me corresponde cultura, me corresponde esto, me corresponde lo otro, me corresponde que me tomen como tal, y que yo pueda elegir mis... hay todo un grupo de derechos o de obligaciones del otro lado, ¿sí?, que surgen de esa autodeterminación, la cual es, por supuesto, bastante cómica. Yo puedo dar algunos ejemplos de autodeterminaciones. Los palestinos se llaman palestinos porque se autodeterminaron como tales, no porque sean o no sean un pueblo, y no es que hay que ellos tienen ¿cómo decir?, una ficha que tienen que llenar para demostrar que son un pueblo. Ellos decidieron que son un pueblo. También lo podrían hacer la gente de las Malvinas, ¿sí? Las personas que viven en las Malvinas, en la Falkland, o como las quiera llamar, en ese archipiélago, esas personas pueden declarar que son un pueblo y por lo tanto tienen derecho a la tierra, y por lo tanto, y por lo tanto, y por lo tanto. La autodeterminación es simpática, pero no sirve. Lo que vos necesitas es que el otro acepte tu determinación. No que el otro la diga, no que sea el otro que te la imponga, pero tampoco, si el otro no te dice que sí, es como si no lo tuvieras. ¿Qué opinas de todo esto, Florencio, primero, antes de irnos? No, me interesa, me parece lo que estás planteando es casi un desplazamiento de la cuestión, ¿no? Yo por ahí puerilmente diría de la identidad al reconocimiento. No es tanto de este lado como yo me determine, no es tanto de este lado como nosotros nos concibamos. La pregunta es si podemos hacer que los otros nos reconozcan como tales. La pregunta es si podemos trasladar esto a un reconocimiento y, como decías antes, a una obligación por parte del otro. Parece que en algún sentido, como muchas veces nos ocurre en estos intercambios, nos vamos de una discusión más de filosofía teórica a una discusión más de filosofía práctica, donde vamos a tener que ver en qué condiciones yo logro que la otra parte reconozca y me identifique como yo pretendo que me identifique y que me reconozca. Yo diría que el desilusionismo, de por sí, por la forma que es solamente filosofía práctica. No hay filosofía teórica. Y como filosofía práctica siempre decimos que al final de todo proceso hay un señor con un sándwich, cuando hablamos de procesos, pero, sí, pero al final de todo pueblo autodeterminado tiene que haber un señor con un revólver. Al final el que decide esto es el señor con el revólver, ¿sí? Lo que quiero decir es, cuando hablamos de derecho internacional público, es muy lindo y hay tribunales y hay abogados y estudios enteros que viven de esto y acuerdos que se firman. Pero si no hay un revólver para que esto se pueda hacer, no existe el derecho internacional público. De hecho, el derecho mismo, el derecho común, está respaldado por un señor con un revólver. En muchos casos, por muchos señores con muchos revólveres y armas cada vez más grandes, ¿sí? Tenemos a Rusia hablando de armas atómicas. Es cierto, cuanto más grande el revólver y la amenaza, mejor funciona. Entonces, la identidad, ¿sí?, se convierte, en mi opinión, en algo, es la justificación del revólver. Ah, bueno, yo tengo un revólver, yo quiero que haga lo que me digas, y ahora elaboro una teoría. Mirá, te digo, lo tenés a los rusos diciendo que los ucranianos son nazis, y por eso ellos tienen derecho a invadir. Ellos tienen derecho a invadir porque tienen tanques más que los ucranianos. No hace falta toda esa historia. Pero en el mundo en el que vivimos, en donde la identidad personal sí tiene que estar argumentada, aunque tiene que haber un señor con un revólver, por supuesto, también, pero tiene que estar argumentada, y cuando en la vida diaria tenemos que argumentar las cosas con sentido común y con algunas reglas, bueno, entonces se inventan las reglas del derecho internacional público, en donde dice que pues, se firmó el acuerdo tal y tal, que vuelvo a repetirte, que si hay un revólver, no importa y no sirve. Si vamos a la parte individual, que es a la que queremos, vuelvo al tema, el ejemplo que en este momento está en boga, pero pueden haber muchos más, es el ejemplo de la identidad de hombre o mujer.
¿sí? Es decir, y es interesante porque no estamos hablando del derecho a autodeterminar tu nacionalidad, tu edad y tu raza, aunque hace pocos días salió una persona que dijo que es coreano. No tiene nada que ver con Corea, pero él se autodetermina coreano. Y la pregunta es siempre la misma. Decirse que una persona se declare mujer, creo que no molesta a nadie. Puede declararse tu mujer todo. Pero si eso le da, por ejemplo, derechos a usar este baño o el otro baño, o jugar en este equipo de fútbol o en el otro equipo de fútbol o de básquet o de carreras, etc. Cuando esto empieza a interferir en el entretejido que nosotros llamamos el zinc, ese entretejido que tenemos todos, en donde cada sonambuleo se junta uno en el otro, esto es un problema. Primero, Florencio, tu opinión sobre eso. No, me quedé pensando en un ejemplo reciente que ahora no sé si no lo llegamos a discutir cuando surgió la noticia, me imagino que sí, porque es patente en este sentido. Hubo quienes se percibían mujeres entre los ucranianos, las ucranianas desde el punto de vista de ellos, pero desde el punto de vista del Estado ucraniano, del Ministerio de Guerra, no quedaban por ello exentas del servicio militar y no se les permitía cruzar la frontera a pesar de que se autopercibían mujeres. A un nivel mucho más infantil, me hiciste acordar, es una especie de leyenda en mi familia de origen. Aparentemente, uno de mis bisabuelos no se autopercibía abuelo. Y, como decías vos, él tenía el revólver, él tenía la correlación de fuerzas, era una especie de patriarca en ese grupo familiar, y le impuso a todos los nietos que lo llamaran pariente. Y hasta el día de hoy mi padre y todos sus primos hablan de ese abuelo muerto como pariente. Desde nuestro punto de vista, él era el abuelo de mi padre y de sus primos y de sus hermanos, pero él logró, porque le daba la correlación de fuerza, como logró Rusia penetrar territorio ucraniano, logró salirse con la suya y todos le llamaron pariente y para nadie fue el abuelo y nadie se atrevió nunca a decir la palabra abuelo. Me parece que en todo el espectro individual, social, menor, mayor, vamos a encontrar ejemplos donde el revólver, que puede ser económico, ¿no? Puede ser la chequera y no el revólver, decide un cambio en el reconocimiento y decide un cambio en la identidad. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Sí, absolutamente, pero quiero aclarar, para que la chequera tenga fuerza, tiene que haber un revólver atrás de la chequera, Claro. porque si no, te sacan la chequera y se terminó. ¿Sí? No, la chequera no alcanza. Siempre tiene que haber un señor con un revólver. El Estado entero, la ilusión estatal, está basada en un señor con un revólver. Atrás tiene que haber un señor con un revólver. Si no, no hay Estado. Las ilusiones todas tienen un señor con revólver que puede ser, a veces no un revólver, como vos decís, no tiene que ser un revólver puede ser, por ejemplo, terminar en el infierno, es decir, lo que hace la religión. El revólver es, lo importante es la amenaza de violencia, ¿eh? Es una amenaza de violencia, no es menos que eso. Con la amenaza de violencia y la posibilidad de ejercerla, todo se consigue. Y fíjate qué pasa con, voy a dar dos ejemplos. Primero voy a volver a la parte internacional. Había un país cuando Yugoslavia se desarmó entre varios pedazos de Serbia y Croacia, Eslovenia, Montenegro, y uno de ellos era Macedonia. Se llamaba Macedonia. Cuando se independiza, quiere seguir llamándose Macedonia, y aparecen los griegos, que tienen una provincia que se llama Macedonia, y dijeron, no, vos no sos Macedonia, porque al final vas a querer lo que es mío. Vos no podés ser Macedonia. Si yo puedo hacer lo que yo quiero, yo me llamo Macedonia, te gusta bien, no te gusta. Vamos a ver, cuando llega el momento que Macedonia quiere entrar a la OTAN, hoy tema muy importante, le dijo Grecia, que tenía derecho a veto, no entras a ninguna OTAN si te llamas Macedonia. Y tuvieron que negociar largo rato hasta que al final aceptaron llamarse Macedonia del Norte. ¿Sí? Entonces Macedonia del Norte fue aceptada, hubo un referéndum para llamar Macedonia del Norte. Parece una broma todo, un chiste, ¿no? Y ojo, no es que la identidad estaba en juego, era el nombre. Era el nombre. Imagínate vos el tema identitario, ¿sí? ¿Quién es el representante del mundo anglosajón? ¿Son los ingleses? ¿Son los americanos? Hay siempre un tema de esos, pero esos son temas chicos.
Pero si volvemos al tema de los trans, el tema de que los trans tienen hoy, que está esta batalla por los trans, lo que pasa es que en determinados países los trans están aliados con el señor con el revólver. Inglaterra es un caso. Si vos a un trans no le decís el artículo con el cual la persona quiere escuchar, y en Canadá también, vas a la cárcel. Directamente viene usted a la policía y te lleva a la cárcel. Es decir, no importa. Vos vas a llamar, por supuesto, a mí alguien me amenaza con un revólver. Yo lo voy a llamar, al señor con barba lo voy a llamar Marta, con muchísimo gusto y cariño, no importa. Tiene un revólver. Pero esto es lo que está pasando. Entonces la pregunta es esta. La identidad tiene que estar respaldada por un revólver. Y ahora vos fíjate qué interesante, porque la verdad yo podría decir que yo me siento que tengo 25 años, lo cual no hay ningún problema, ¿sí? Pero si eso me da algún derecho de participar en algo que solamente gente de 25 años puede participar, o decir que tengo 80, o decir que soy un discapacitado, o decir que soy un negro, o decir que soy norteamericano, estadounidense, y que pido que me den el pasaporte, porque yo me siento estadounidense. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay un revólver enfrente que no me va a dejar. Entonces, la identidad es, en mi opinión, el velo, ¿sí?, que tapa la relación de fuerzas y que luego se apoya o no en la relación de fuerzas. Los que esperaban en este video escuchar una discusión sobre si sí tienen derecho, no tienen derecho, un poquito de derecho, si son mujeres, si son hombres, les quiero decir que el tema no importa. Es decir, la identidad al final es, como dijimos antes con el derecho internacional, al final un buen pretexto para conseguir algo, siempre y cuando las relaciones de fuerza están de tu lado, ¿no? Estamos muy cerca de nuestro límite de tiempo habitual, pero mencionaste hace un rato el zinc y no me gustaría cerrar esta charla sin volver a ese concepto. Me parece que es parte de lo que está amenazado, ¿no? En estas disputas, en este vértigo de los cambios de identidad nacional, de género, social, personal. Parte de lo que se pone en juego es la capacidad para sonambulear y la capacidad para coordinar los sonambuleos. Sí, bueno, el zinc, lo que nosotros llamamos ese sistema gigante en el cual cada sonambuleo se vertebra con otro. Siempre dijimos que el zinc no tiene problema si una persona en el zinc no hace sus papeles. Es irrelevante, de hecho la gente se muere, desaparece. No, eso no es un problema. El problema es si una cantidad determinada, una cantidad grande determinada de personas afectan al zinc. Cuando vos tenés una persona que cree que es mujer, etcétera, y no importa. Pero cuando vos tenés un movimiento en el cual ya hay un porcentaje no menor de gente cambiándose de sexo y por lo tanto irrumpiendo, mira, a nivel personal, ¿sí? Si yo tengo que dejar de sonambulear para decirle a este señor con barba, señora, voy a tener un problema. No es que tiene o no tiene derecho, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que yo tengo que hacer un esfuerzo cuando mis ojos dicen una cosa y mi cerebro me dice otra. Esto en general nos pasa muchas veces. Vos ves, el otro día estaba mirando una escultura y yo veía un perro, un esqueleto de un perro. Una escultura era un pedazo de madera, ¿sí? Cada uno lo ve como quiere verlo. Pero tuve que hacer un esfuerzo para despegarme y decir, no, esto es un tronco, no es el esqueleto de un perro. Fíjate en algo muy banal. Si yo esto lo tengo que hacer muy seguido, ¿cómo me acostumbro a eso? ¿Cómo eso entra en mi sonambuleo? Y si mi sonambuleo hay una disrupción en mi sonambuleo y es suficientemente importante y ocurre a mucha gente, tenemos dos efectos. Uno, el que no puede sonambulear sufre, ya sabemos. Y además se pueden molestar, y ya lo hablamos antes en el caso de los trans que quieren, las trans hombres que quieren jugar en deportes de mujeres, y escuchamos. Y eso es un tema chico, es cierto, pero son las disrupciones. Igual, el zinc va a sobrevivir a esto. Sobrevivió a la pandemia, ¿te imaginas? Fascinante. Buki, seguimos la próxima. Gracias. Dale. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.